Y tenemos hoy la vida del creyente, la segunda parte, la lección 7b, la segunda parte de la que vimos la semana pasada, que hablamos que se quedaba un poco larga y para no alargar mucho y poderte hacerla con tranquilidad, pues la íbamos a partir en dos. Y nos acordábamos de que esas bendiciones del creyente empiezan en escuchar la palabra y terminan en predicarla. Y hay un proceso largo en nuestra vida, el cual nos lleva a que la palabra tenga que ser esa protagonista, esa gran protagonista en nosotros y en nuestra vida. Y haciendo un poquito de recuerdo de esa última parte, si os acordáis, y es que Satanás siempre va a poner los impedimentos para que nosotros no podamos experimentar la palabra de Dios, es decir, que el proceso no se cumpla. ¿Y por qué Satanás quiere hacer eso? Pues porque es el secreto de la victoria del creyente. Si el creyente no escucha la palabra y finalmente no la predica, pues se queda en nada, ¿no? Se queda en un mero cristiano, que está bien ser cristiano, pero se queda simplemente en una persona que, bueno, tiene una confesión, que dice, que habla, que parece ser que, pero realmente no experimenta la verdadera misión de todo cristiano. Y el domingo yo predicaba y les recordaba a los hermanos que ser cristiano es lo mismo que ser discípulo. O sea, no puede ser una cosa sin la otra. Claro, es más fácil pensar que si tú eres un discípulo, eres cristiano, por supuesto, pero es que al igual, o sea, al revés también funciona de la misma forma. Es que si tú eres un cristiano, tienes que ser un discípulo de Cristo. Y nos ponemos en el recuerdo de los discípulos de Jesús, los discípulos que fueron escogidos, en particular hablamos de los apóstoles, pero luego también tenía muchos otros discípulos que se mencionan en la palabra de Dios. Muchos discípulos, a veces se le llama seguidores, que no es lo mismo también seguir que ser un discípulo, porque el discípulo no solamente sigue, sino que el discípulo escucha la palabra de su maestro, guarda la hora, la medita, la aplica, ve su cumplimiento y la comparte, que es lo que estuvimos hablando. Así que cuando yo digo que soy un cristiano, tengo que ser consecuente y convertirme en un discípulo de Cristo. ¿Qué no es ser un cristiano? Un cristiano no es el que va a la iglesia o el que lee ese libro o el que se porta bien con los demás o el que lo dice. No, no, cristiano es el que es un discípulo de Cristo. Y leíamos el domingo en Hechos capítulo 11 la construcción, un poco ese origen de la iglesia de Antioquía, muy importante, donde los creyentes salían huyendo de sus hogares, de su tierra, de su ciudad, muchas veces, y tenían que irse a otros sitios, y muchos de ellos iban en dirección a Antioquía de una forma muy inteligente, porque era una buena ciudad a la que ir. Iban algunos predicando a los judíos, porque eran cabezotas y pensaban que solo había que predicar a los judíos, porque digamos que Cristo venía primero para ellos y los demás, los que no eran tan cabezotas, entendieron que había que predicar a todos y cada uno de los individuos con los que se encontraban siendo judíos o de cualquier otra nación. Y ahí se forma la iglesia de Antioquía, una iglesia formada también a través de la predicación y del entrenamiento de Bernabé y de y Pablo, perdón, que pasan allá un tiempo. Y ministrando a la iglesia, pues Dios les envía luego después a las misiones. Así que es importante ese capítulo para entender y también para entender en nuestro mundo la inmigración, porque cuando vamos de un país a otro, no vamos de un país a otro para algo meramente económico, humano o material, sino que vamos como misioneros a otro lugar. Y eso es algo que no todos los inmigrantes entienden o piensan, pero es como hay que llegar a esa conclusión, que si yo voy a otro país es porque Dios me lleva a otro país a predicar a otro país. Y eso es la iglesia de Antioquía. Esa es la iglesia de Antioquía.
Así que, Satanás, ¿qué es lo que no quiere? Pues lo que no quiere es esto, que nosotros seamos discípulos de Cristo, que nosotros escuchemos la palabra, la meditemos, la anotemos, subrayemos, que no estemos anotando los títulos de oración, que no estemos incidiendo en ellos mañana, tarde y noche, que no apliquemos aquello que nos dice la palabra, no lo pongamos en práctica, no busquemos cómo establecer esa palabra en nuestra vida, es decir, el fórum que hacemos, ¿no? Que es aquello útil y necesario, ¿no? Pues oye, pues si es algo necesario tendré que aplicar algo. Pues que no lo apliquemos y luego pues que estemos tan preocupados de otras cosas que no veamos su cumplimiento. Y sobre todo que luego que no compartamos la verdad del Evangelio. Todo tiene que ver con la palabra. Si nosotros no hacemos esto, no podemos ser discípulos. Así que como conclusión al mensaje de ayer, y hoy pues vamos a pararnos tranquilamente aquí, vamos a leer Romanos 7 del 22 al 23, porque dice la palabra que en lo íntimo de mi ser, el apóstol Pablo en concreto, me deleito en la ley de Dios, pero me di cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pues es Pablo siendo sincero con los hermanos de la iglesia de Roma. Él dice que lo más íntimo se deleita en la ley de Dios, como aquel creyente que dice, yo oro, yo escucho la palabra, yo estudio, hago mis devocionales, sí, 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 pero ¿qué ocurre? Que todos tenemos nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, otra ley, que es la ley del pecado, es decir, que hay veces donde la lengua pues dice cosas que no tiene que decir, mi mente piensa cosas que no tiene que pensar, actuamos de forma que no tenemos que actuar, vamos a lugares o ponemos nuestro esfuerzo y corazón, y es cierto, porque hay una ley del pecado, hay una ley que nos lleva a esa concupiscencia, como también diría Pablo, esas entrañas, Pablo diría en griego esplagna, que es una palabra muy, muy desagradable, que me acuerdo que cuando nos la enseñó nuestro profesor así lo decía, ¿no? Es que suena mal, entrañas, es esplagna, pero que es así, es lo que no te pide el cuerpo y por mucho que tú quieras y tú desees y tú, ay, al final hay una limitación en cuanto al pecado porque dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Me tiene cautivo. Tú puedes querer algo, pero hay una ley que te tiene cautivo, que es el pecado. Y este es el problema de la vida del creyente, que a veces pensamos que tenemos que ser perfectos y no es así. Pero claro, por otro lado, tampoco podemos dejarnos llevar por el pecado y decir, no, como yo no soy perfecto, pues bueno, es lo que hay. No, no, no es lo que hay. Es estarte y es estar atento a que necesitas más de Cristo, que necesitas más llenura del Espíritu Santo, que necesitas entender mejor el Evangelio, que tienes que entrenar más, que tienes que ser más constante, que tienes que cambiar tus hábitos. Es decir, claro que hay una ley del pecado, pero también hay una ley dentro del Espíritu de Dios en la cual tú tienes que profundizar. Y no es rendirte al pecado, es profundizar en lo que es correcto. Y la gente a veces se queda como diciendo, bueno, es que yo soy así, ¿no? No sé si alguna vez os habéis encontrado con alguien. Yo es que soy como soy, y punto. Y te aguantas, y te fastidias, y me aceptas tal y como soy. Ya, ya, sí, yo te acepto a ti, pero no acepto tu pecado, no acepto esa forma de ser. Hay que intentar encontrar la mejor versión de uno mismo. Que es una frase que yo siempre decía mucho y que pensaba que era mía, porque no se lo había escuchado a nadie más hasta que luego me di cuenta de que no, que eso lo dice mucha gente. Digo, ah, pues bien, fíjate, no soy tan original. Pero tienes que encontrar, tienes que buscar ser la mejor versión de ti mismo. Pero ¿cómo? Pues cuando tú te acerques a Cristo. No tienes que pelear contra Satanás, acércate a la luz y ya está. Y la vida del creyente es una vida consciente de nuestra limitación, pero una vida consciente también del trabajo que tenemos por delante, que es una cosa maravillosa porque em, como Pablo habla a los romanos desde una posición de apóstol de Cristo, que no nos olvidemos de esto, Pablo está hablando como apóstol de Cristo y lo que está haciendo con los hermanos de la iglesia es decir, mirad, si yo soy un apóstol, si yo soy el número uno,
Si yo soy el gran misionero, que no lo dice, pero todos sabemos que lo es. Y ellos también lo sabían. Y yo tengo este problema, cuanto menos tenéis vosotros. Por lo tanto, esto es un motivo para aceptaros los unos a los otros, para valoraros, para quereros, para amaros, para tener paciencia y misericordia entre vosotros. Porque todos tenemos este problema. Hay pecados hay o circunstancias que a mí no me molestan de otro, pero hay otras que sí me molestan. Así que esa ley del pecado es una realidad. ¿Y cómo nosotros vamos a trabajar? Pues mira, 2 Corintios 10, del 3 al 5, explica. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Estos versículos son tremendos porque está diciendo un montón de cosas. Primero, está hablando de nuestra ciudadanía. Como sabéis, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, aunque vivimos en el mundo. Y esto es importante que lo entendamos, porque, por ejemplo, Paula, que ella ha nacido en Colombia, pero está viviendo en Estados Unidos. Pero claro, es estadounidense, pues no 100% como podrían decir ellos, ¿no? Y si tú preguntas a cualquier persona que viene de otro país, como yo hacía con unos hermanos venezolanos que llegaron a España y, y han llegado como a través de un asilo político. ¿Sabéis cómo está la situación en Venezuela? Las dificultades que hay, y entonces España acoge a personas de Venezuela y de otros lugares y los recibe, los mantiene durante un tiempo y les va proporcionando ayudas para que ellos puedan comenzar aquí su vida. Y estábamos hablando con dos matrimonios de Venezuela en la iglesia, que vienen por este caso. Y estos hermanos nos decían, mira, si nosotros estamos deseando volver ya a Venezuela, y claro, si lleváis aquí 2 meses en España, sí, sí, pero nosotros lo que queremos es volver. Y en el momento en el que el país pueda, nosotros volveremos. Pero ahora mismo es imposible vivir allá. Y ellos lo dicen, yo quiero volver a mi país. Porque yo estoy, sí, gracias a España y estamos aquí bien y nos atienden y recibimos ayuda y aquí en la iglesia, pero yo soy de allí y yo quiero volver allí. Pues es el mismo sentimiento. Yo estoy en el mundo, yo vivo en el mundo, yo voy a restaurantes, voy al cine, trabajo, estudio, paseo, conozco, pero yo no soy de este mundo. Y lo que yo no puedo hacer es librar las batallas como las hace el mundo, porque entonces voy a perder. Y es entender, primero, quiénes somos, dónde estamos y cuáles son las armas espirituales. Versículo 4. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. No puedo librar la batalla como este mundo. Tengo que utilizar mis propias armas. ¿Qué es lo que hace el mundo? Pues a través del insulto, a través de la manipulación, a través de la mentira, a través... Yo no puedo hacer la evangelización así. Yo no puedo ser un obrero de evangelismo que para poder explicar que Jesús es el Cristo tengo que insultar a todos los demás. O es que no, es que tu religión es una esto, es un lo otro, es que es una basura, no, no. Predica a Cristo. Yo no puedo obligar y manipular a las personas, como a veces nos gustaría hacer para que quisieran a Cristo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles son las armas? Pues es la oración, por ejemplo, es el movimiento de la palabra, es levantar a los remanentes, es hacer ese movimiento de evangelismo que vaya levantando discípulos y así conquistar el mundo. Estas son las armas con las que luchamos. Y, y yo a veces tengo sentimientos encontrados cuando veo a través de redes sociales iglesias grandes y poderosas que llevan las redes sociales que son una pasada. O sea, me encanta cómo lo hacen. Que digo, oye, ¿cuántas personas trabajan en la iglesia, en redes sociales? Porque hacen vídeos cortos, largos. Yo sé más o menos lo que puede costar hacer eso.
Y digo, wow, digo, qué trabajo que tienen de mover redes sociales y crear contenido y atraer a personas. Claro, tú ves eso y dices, tú, yo quiero ir a esta iglesia. Y el, y el otro día, viendo un poco las redes sociales de una iglesia a través de Instagram, me di cuenta, digo, si es que digo, no están hablando nada de lo que son ellos. No se escucha su predicación, no se escucha su dirección, no se escucha sus ministerios. Todo es qué ven, qué atractivo, qué divertidos somos, qué buenos somos. Que por una parte me parece fantástico, porque seguro que son geniales, pero por otra parte digo, ¿hasta qué punto esto es publicidad? Y en vez de venderme un producto, me están vendiendo una iglesia. Porque no me hablan de Cristo, no me hablan del Evangelio, no me están diciendo, me están diciendo, nosotros somos los mejores, mirad nuestro estilo, mirad no sé qué y no sé cuántos. Y tengo ahí sentimientos encontrados con lo de las redes sociales porque no sé hasta qué punto es bueno y necesario mostrarse y decir, oye, esto es un lugar donde puedes venir a recibir una respuesta espiritual, etcétera, etcétera. ¿Y dónde empieza él? Me estoy vendiendo. Y te estoy vendiendo en mi iglesia como un producto para que tú compres. Así que tengo a veces esas dudas. ¿Es un arma? ¿No es un arma? Pero lo que sí estoy seguro es que el arma con la que vamos a conquistar el mundo no va a ser con decir a la gente nuestra iglesia es la mejor y la más bonita, sino es con decir, ven que te voy a decir quién es Cristo. Y te voy a ayudar a resolver tu problema espiritual. Y voy a ayudarte a entender por qué tú vives en depresión, vives en tristeza y vives en esas circunstancias. Y además, esos poderes espirituales que nosotros tenemos son los poderes que de verdad, como dice aquí, es el poder divino para derribar fortalezas. Claro, ¿qué fortalezas son? Pues las fortalezas que espiritualmente se levantan en el mundo. Las fortalezas de Satanás a través de la mentira, el engaño, la cultura, la sociedad, la oscuridad, que se pone, se dibuja bonito, como ese, dice la palabra, ese ángel de luz, ¿no? Que se disfraza como tal para engañar, pero nosotros tenemos que vivir espiritualmente experimentando el poder divino que derriba las fortalezas en el campo. Destruimos de entonces argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no porque yo sea más listo o más inteligente o más capaz, sino porque yo estaré predicando a través del poder, ese poder divino, y derribaré las fortalezas simplemente a través de las armas espirituales. Así es como nosotros vamos a poder hacer el evangelismo. Y entonces, dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, todo pensamiento propio, todas mis ideas, todas mis perspectivas, todo lo que yo tengo en mi mente, lo tengo que obligar, lo tengo que torcer para que se someta a Cristo. Es un acto, es como decir, tengo que llevar mi mente, encadenarla y apresarla, es decir, tengo que reconducirla a que vaya a Cristo. Es esa perspectiva del cautivo, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Porque si no, ¿qué ocurre? Va libre en este mundo y se distrae con una cosa, se distrae con otra, se equivoca, se tuerce, se malogra, se ensucia. No, no, todo pensamiento tiene que dirigirse a Cristo. ¿Por qué tiene que dirigirse a Cristo? Porque ahí es donde está, versículo 4, segunda parte, todo el poder divino para derribar fortalezas. Así que, como obreros y como discípulos de Cristo, ¿significa esto que no podemos esforzarnos y hacer otras cosas especiales? Sí, sin olvidar que el arma y la batalla es espiritual. El arma y la batalla es espiritual. Y pastor, ¿podemos tener redes sociales en nuestras iglesias? Claro que sí, redes sociales que os muestren cómo sois, sin olvidaros de que la finalidad de todo que es que la gente pueda conocer a Cristo, no que vuestra iglesia sea más numerosa o tenga más visualizaciones, no, no, que la gente pueda conocer a Cristo y encontrar de esa forma respuesta para su vida. Cuando yo veo ciertas redes sociales, por ejemplo, de esta iglesia que tengo en mente, esas redes sociales no están hechas para no creyentes. ¿Están hechas para quién? Para otros creyentes de otras iglesias.
para que vean que esa iglesia mola más, es mejor que la mía. Realmente un no creyente que ve eso dice, pues es que como a mí me da igual esto. Sí, sí, parecen muy simpáticos, pero no me hablan de Cristo, ¿para qué voy a ir para allá? Es como un club social, que podamos utilizar todas las herramientas para encontrar, para que la gente encuentre a Cristo. En tercer lugar, el comienzo en la obra de Dios. Versículo corto esa vez. Así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que es un texto tremendo de Santiago, donde está hablando de autoridad. ¿Qué está diciendo? Sométete a Dios, es decir, que tu autoridad sea Dios y no el diablo. Porque la realidad es esta, que hay dos autoridades en el mundo y no más. No más. Hay dos autoridades, hay dos géneros, hay dos autoridades, hay dos realidades, en este caso. Y mucha gente dice, no, yo soy ateo. No, bueno, tú crees que eres ateo, pero si no estás con Dios, ¿con quién estás? No, no, yo no creo en el diablo, me da igual que no creas en el diablo o en Satanás. Tú eres de tu padre el diablo. Y hasta que tú no entiendas la respuesta espiritual de Cristo, tú vas a seguir ahí. Obviamente, tú no puedes ir a una persona y entrar así para predicar el evangelio, porque lo que te va a hacer es o pegarte, o te va a insultar, o te va a ignorar. Pero tú sí lo entiendes. ¿Cuál es la autoridad que hay en el mundo? O A o B, o blanco o negro. O estás con Dios o estás con el enemigo. Y estas, de aquí Pablo, perdón, Santiago lo está diciendo. Sométete a Dios, que Dios sea el dueño absoluto de tu vida y por otra parte entonces vas a resistir al diablo. No porque tú tengas poder, sino porque tú te vas a someter a Dios. Porque tú vas a colocar tu vida bajo las alas del Altísimo. ¿Y eso qué significa? Eso significa la gracia de Cristo, que pisó la cabeza de la serpiente en la cruz. Eso significa la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu. Eso significa ejércitos de ángeles a tu alrededor para librar la batalla espiritual. Eso significa que cuando tú testificas que Jesús es el Cristo y lo mencionas y lo hablas y lo dices, es que el diablo, claro, no puede resistir. Así que si yo me someto a Dios y me convierto en un hijo de Dios y utilizo las armas de Dios, puedo entonces resistir al diablo. Y dice que él huirá de vosotros. ¿En qué sentido? Pues cuando tú estás fuerte y férreo en el Evangelio y tú eres un discípulo y eres un obrero y eres alguien de 24 horas dentro del pacto, Satanás no puede hacer nada contigo. No puede. Si tú estás 24 horas concentrado en el Evangelio, no puede hacer nada. Si tu identidad de las 24 horas es yo soy un hijo de Dios, Satanás no tiene un lugar para meterse. No está la apertura o la rendija para poder colarse y no va a poder hacerlo. ¿Cómo Satanás lo va a poder hacer? Pues cuando yo pues dejo volar mi mente y pongo mi corazón en otras cosas y mi mente se abre a otros sitios, entonces sí, claro, Satanás tiene oportunidad para adentrarse. Si yo estoy viviendo en una situación contraria a la palabra de Dios o en pecado, pues claro, es una oportunidad para que Satanás se meta por ahí y pueda introducirse en tu vida y te pueda manipular. Pero si yo me someto a Dios, y entender la palabra someterse en toda su amplitud y profundidad. Si yo me someto a Dios, entonces podré resistir al diablo. No es un ataque frontal contra el diablo. Es que yo ya he sometido mi vida a Dios. Y no es que yo le venza. No, no, es que él huye de mí. Por lo tanto, volvemos al antes. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Desde lo espiritual yo tengo respuesta a lo que es espiritual. En cuarto lugar, Efesios 6 del 10 al 12. Todos recordamos estos textos porque son muy, muy famosos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claro, es obvio. La lucha espiritual no es contra carne y sangre, es contra la obra de Satanás oculta que está en el campo y en la cultura. Si yo no lo veo y no me di cuenta, no voy a poder hacer la batalla espiritual. No voy a poder hacerlo. Ahí, ahora después, nos va a decir, es decir, no, alrededor nos va a decir toda la armadura y lo va a decir después, y con esto y con lo otro, pero se resume en esto, en eso se resume. Es la armadura de Dios para resistir, estar firmes en esta lucha espiritual. Punto. Y si yo no entiendo la lucha espiritual en mi vida, la voy a perder, 100%. Si yo no conozco contra quién lucho, he perdido, porque no hay lucha que hacer. Así que no lucho contra la gente, no lucho contra mi familia, no luchéis contra vuestras familias, porque las familias o los familiares que no tienen a Cristo no tienen la capacidad para entender su estado, su respuesta hacia las cosas y su vida, no tienen la capacidad para ver cómo vivir y cómo dejar de vivir. O sea, no, nosotros tenemos que ser responsables. En este caso, espiritualmente, quien entiende la realidad espiritual y el Evangelio soy yo, y los demás no lo entienden. Así que no es un aspecto de superioridad, es un aspecto de responsabilidad. Yo soy como un adulto hablando con niños espiritualmente. Yo no puedo ser condescendiente, ni puedo ser altivo. Tengo que comprender cuál es el estado de la otra persona. Y es mi responsabilidad. Así que si yo tengo un problema con mi familia porque no entienden el Evangelio y no pueden responder o aceptar o otra cosa, yo no puedo responder de la misma forma. ¿Cómo tengo que responder? Con las armas espirituales de las que ya hemos hablado antes. Segunda de Corintios, porque la batalla, volvemos atrás sin problema, no libramos batallas como lo hace el mundo. Versículo 3. No libres batallas como lo hace la gente del mundo. No respondas como ellos. No porque ellos sean menos que tú, es porque ellos no entienden la lucha espiritual y tú sí deberías hacerlo. Y en el campo estamos rodeados de este tipo de personas. Personas que no entienden, no saben, no pueden, no tienen la gracia o el conocimiento o la formación de entender lo que ocurre. Y a veces no tienen otra forma de responder. Así que la lucha espiritual se hace a través de lo que es espiritual. A través de la oración, a través de la predicación, a través de meditar en la palabra. Y como yo le decía mucho a un hermano de la iglesia, con un matrimonio difícil, un matrimonio complicado, una familia también muy difícil, una situación muy exigente, yo le dije, la clave eres tú. Si tú estás bien espiritualmente, si tú estás fuerte, si tú estás enfocado y concentrado, entonces vas a poder ayudar a tu familia. Pero si tú caes, todo se desmorona. Y los problemas que han tenido y las dificultades han sido grandes, hasta que finalmente eh, yo creo que le pudo un poco la circunstancia y se aportó un poco de la iglesia y bueno, pues ahí está con su corazón, pero hace falta el estar fuerte. ¿Por qué? Porque yo entiendo. Tengo que estar fuerte para poder responder de la mejor forma y para poder ayudar a mi familia de la forma en la que mi familia lo necesita. Y al igual que hablo de mi familia, hablo de la iglesia, con los nuevos creyentes y con los remanentes también, por supuesto. Es decir, la paciencia, el cariño y el amor hacia los remanentes, hacia los jóvenes, sus equivocaciones y sus formas tienen que ser grandes. La paciencia y el amor. A los nuevos creyentes también. Personas que a lo mejor, pues oye, no tienen mucha gracia para entender, también. Pero por nuestra parte, tenemos que estar fuertes dentro de la lucha espiritual. Penúltimo, primera de Juan 4:4.
Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas, porque el que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Resuenan aquí las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, pero esto no es el Evangelio, esto es la primera carta de Juan. Vosotros, queridos hijos, con el cariño y la sensibilidad con la que escribía el apóstol Juan, queridos hijos, sois de Dios y habéis vencido a esos falsos profetas. ¿Qué falsos profetas? Pues os podéis, es una pregunta, ¿no? ¿Qué falsos profetas? Pues habrá falsos profetas, había otros evangelios, había otras personas, pero ellos tenían que entender que el que está en vosotros, o lo podemos hacer en primera persona, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Por lo que al final la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Nosotros tenemos que vencer la mentira de este mundo, el engaño. En el mundo cristiano, bueno, fuera del mundo cristiano hay mil y un engaños. Otras religiones, sectas, corrientes sociales, ahora ideologías, mil y una cosas. Pero en el mundo cristiano también nosotros tenemos que enfrentarnos a estos falsos profetas en un término muy general, como por ejemplo la teología de la prosperidad, que está haciendo mucho daño en las iglesias y en los creyentes, porque cambian el enfoque no a la gloria de Dios, y no a la evangelización, y no a la experiencia de Cristo, sino a qué? A que tú tienes que conseguir cosas. Y para conseguir cosas tienes que dar mucho dinero. Y hoy si te enfermas será por algo, será porque no tienes suficiente fe. Claro, es el comodín. Si tú oras por algo y no lo recibes es que no tienes suficiente fe. Si tú enfermas claro, es que es enferme, claro, es que no tienes suficiente fe, es que no has ofrendado lo suficiente, es que podías haber hecho más. Es que le estás robando a Dios porque no has ofrendado los otros $30 que tenías en la cartera. Le estás robando a Dios. ¿Cómo tú vas a sanar? ¿Cómo tu familia va a estar bien? De esto que es muy obvio a otras ideas menos obvias, pero que también forman parte de esa teología de la prosperidad, donde Dios quiere que tú prosperes, sí, en lo espiritual también, pero sobre todo en lo físico. Y hacer muchísimo daño a las personas. Muchísimo daño. Iglesias que están constantemente con la duda de, oye, ¿tú mañana si mueres vas a ser salvo? Oye, ¿tú estás viviendo una vida en santidad? Oye, ¿qué ocurre con los pecados? Y sí, y así todo el rato, no sabes qué hacer. De hecho, en una de las redes sociales pusieron el extracto de una predicación donde un pastor, creo que era un pastor invitado, decía algo así muy raro en cuanto a la salvación, ¿no? Oye, ojo con la salvación porque depende, y muchas cosas así. O el otro día un hermano también me hablaba, sí, sí, claro, porque es que hay que bautizarse. Y yo digo, vale, vale, sí, sí, hay que bautizarse, es una ordenanza de Cristo, sí, pero si mañana te mueres y no estás bautizado, vas al cielo igual, ¿eh? Que el bautismo no es un requisito, es una ordenanza. El requisito es la fe en Cristo. Eso es la gracia de Cristo, es lo que te hace ser salvo. Y la obtienes por medio de la fe, no por medio del bautismo. Es el bautismo físico, es simplemente una representación de lo que ha ocurrido internamente. En volver a nacer en cuanto a tu identidad y a tu señorío. Pero si no estamos atentos a los falsos profetas que hay en el mundo, nos vamos a ser engañados constantemente. Pero si nosotros entendemos que es más fuerte Cristo y el Evangelio que todo lo que se pueda levantar en nuestra contra, entonces tendremos victoria. Y aquellos que dirán, no, no, es que tú no estás en lo cierto, porque mira yo tengo un buen carro y tú tienes un mal carro, entonces mi Dios es más fuerte que tú. Así que a lo mejor tendrás que pensar en cambiar, no, solo Cristo. Mira, no quiero otras ideologías, otras perspectivas.
Ya, pero es que mira, estás enfermo. Eso es que tu Dios no es suficiente. A lo mejor te conviene mejor hacerlo de otra forma. No, no, la enfermedad a mí no me va a quitar la gracia de ser un hijo de Dios. Y así un largo etcétera. Y ya para terminar, que dije que iba a hacerlo muy corto y al final pues lo voy haciendo más largo. Apocalipsis 12 del 10 al 11, ese gran texto que dice, han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Esta es la finalidad de todos, que nosotros entendamos que con Cristo ha llegado todo, que con Cristo ha llegado todo, y ahí está toda la victoria. Es cierto que aún queda esa gran llegada de Cristo, triunfante absolutamente, ¿no? La segunda venida, sea como sea, que hay varias formas de entenderla y los tiempos en la Biblia, tampoco os dejéis marear mucho por esto porque hay varias perspectivas y la verdad es que creer una y o en otra no va a variar nada en las respuestas que vayas a tener y a veces las utilizamos más para marearnos que para otra cosa, pero sí que todos tenemos con seguridad que Cristo llegará triunfantemente, llegará, y eso será absoluto, y la salvación se consumará y un largo etcétera. Pero ya estamos en el final de los tiempos. Ya estamos. Y no porque me lo haya revelado un ángel, y no porque de repente un texto bíblico se haya puesto a brillar en medio de la Biblia y yo lo haya leído y me haya dado, y Dios me haya iluminado para entender mejor. No, es que es la palabra de Dios. Ya estamos en el final de los tiempos. Ya está. Ya ha llegado el Mesías. Ya estamos en ese tiempo final que durará lo que a Dios le plazca que dure. Punto. Y ya estamos en ese tiempo en el que el poder de Dios está en la tierra. La salvación está en la tierra a través del mensaje de Cristo, que el reino de Dios se está estableciendo por todo lugar y que por mucho que Satanás haga y diga, la autoridad de Cristo es mayor que la autoridad de Satanás. Y que aunque digamos muchas veces, bueno, es que Satanás gobierna, realmente el que reina, el que tiene la autoridad, el poder y la gloria, es Cristo en ese tiempo. Aunque la gente se tape los ojos y no quiera ver. Por lo que ya estamos en este tiempo. Ya estamos en este tiempo. Y el que dice aquí, dice, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. El acusador, que sabemos quién es, el acusador, está derrotado. Por lo que lo único que puede hacernos es engañarnos, pero no puede hacernos nada. Y finalmente, versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. ¿De quién está hablando? A aquellos que han dado su vida predicando que Jesús es el Cristo. Juan escribe de las últimas escrituras, quien diría, o la última, quien también diría, del Nuevo Testamento, es Juan escribiendo el Apocalipsis, en una etapa donde finales del siglo primero ya habían vivido muchas cosas los cristianos, entre ello persecuciones y muerte. Así que ellos han vencido, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del mensaje por el que dieron testimonio. Y por dar testimonio, ¿qué ocurrió? La siguiente frase lo dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Qué quiere decir? Vamos a reconstruir el versículo. Que ellos dieron el testimonio del Evangelio hasta el punto de que no les importó seguir haciéndolo aunque eso les costó la vida. Es decir, entre predicar el Evangelio y cuidar su vida, ellos entendieron que era más importante predicar el Evangelio. Y lo hicieron. Y muchos hermanos a lo largo de la historia lo han hecho y lo siguen haciendo hoy día, predicando el mensaje de Cristo aunque eso les cuesta la vida. Porque entienden
que más grande que la vida y la muerte en esa tierra está la victoria de Cristo. Versículo 11, primera parte. Nosotros ya tenemos victoria mediante la sangre del Cordero. Y esa victoria va hasta la muerte. Morir, como diría Pablo, para nosotros es ganancia. Porque a través de la sangre del Cordero, para mí morir es alcanzar la vida absoluta, que es la salvación y por consiguiente la vida eterna. Así que aprendamos, hermanos y hermanas, de estos testimonios, los cuales nos llevan a entender que a veces vivimos muy alejados de lo que los primeros creyentes vivían y hacían, que a veces estamos demasiado alejados de ellos. ¿Qué pensarían los primeros cristianos, los cristianos de la iglesia de Jerusalén, los perseguidos, aquellos que formaron la iglesia de Antioquía, los que sufrían en las comunidades que Pablo iba predicando, aquellos que tenían que soportar, como Pedro dice, es que tenéis que soportar muchas cosas y es necesario que lo hagáis? Aquellos que aquí Juan está diciendo que no valoraron tanto su vida como para callar la predicación del Evangelio y por tanto alcanzar la muerte. ¿Qué dirían si nos viesen ahora nosotros? Tan cómodos, tan felices, ¿no? Con nuestras posesiones, con nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestros día a día, donde, bueno, predicar responde a algo a veces más especial que cotidiano, donde a veces parece que se nos tiene que tirar de la lengua para que acabemos diciendo, sí, sí, yo soy cristiano y creo esto. Y mira, pues A, B y C, donde ir a la iglesia no es el mayor de los privilegios y por el cual estás dispuesto a poner tu vida en riesgo para poder reunirte con tus hermanos y testificar y dar culto a Dios, sino que ir a la iglesia ahora es como, "Oh, ya otra vez domingo, otra vez a la iglesia, y no podíamos ir a pescar, y no podemos ir a la playa, y no podemos ir a descansar, y no podemos ver una película en casa. ¿De verdad tenemos que ir a la iglesia?" Si los primeros cristianos nos viesen, se rasgarían las vestiduras como hacían los judíos, se tirarían del pelo, pondrían su grito en el cielo y darse cuenta de qué ha pasado con el cristianismo, qué ha pasado con la iglesia, qué pasa con nuestros hermanos que no oran, que no leen, que no escuchan, que no entrenan, que no estudian la palabra. ¿Qué pasa con ellos? Que se acostumbran a la predicación del domingo por la mañana y como el pastor se pase de los 45 minutos, uff, ya me duele la espalda, me duele las posaderas, uff, ya me estoy agobiando porque tenemos que hacer esto y lo otro. O sea, este es el cristianismo en el que estamos. ¿Qué dirían nuestros hermanos de hace 2000 años? ¿Qué nos dirían? Nos agarrarían de la ropa, zarandearían y, y nos dirían, despierta, ¿qué estás haciendo? Y nos explicarían, qué gracias le damos a Dios por las persecuciones que tuvimos en nuestro día porque nos hicieron despertar y avivar el fuego que había en nosotros de predicar el Evangelio. Por lo tanto, cuando ocurran problemas en nuestra vida y circunstancias, veamos con ojos espirituales y pensemos, ¿será Dios zarandeando nuestro cuerpo para que despertemos del letargo y avancemos hacia el Evangelio y hacia la evangelización? ¿Será Dios que está permitiendo circunstancias para que nos volvamos a enfocar en lo que es correcto y para que nos demuestre una y otra y otra y otra vez que Él tiene todo el poder y la autoridad sobre toda obra y oscuridad del campo? Pues ahí está la respuesta de nuestra vida. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar respuesta. Y vamos a encontrar la chispa que a veces encienda nuevamente nuestro corazón y volver a ser esos hombres, esas personas que tienen pasión por el Evangelio. Y nosotros como obreros y obreras, pues tenemos que dar ejemplo a los demás hermanos de la iglesia. Que los demás hermanos de la iglesia, con todo el respeto, el cariño y el amor, porque habrá otros que lo piensen de nosotros, pero que nos miren y digan, mira, hay un creyente ahí o hay un hermano de mi iglesia que
que puede vivir su vida con pasión dentro del Evangelio. ¿Será que se puede? ¿Será que es una posibilidad? ¿Será que yo estoy haciendo y que puedan seguirnos y poder decirle, hermano, quiere venir conmigo a hacer evangelismo? Vamos a tal centro comercial, vamos a tal sitio. Ven que en mi casa yo tengo un discipulado, ven y apóyame. Simplemente con que estés conmigo y estés orando y vamos motivándonos los unos a los otros a hacer esa obra de evangelismo. Pero claro, ¿por quién empieza? Pues empieza por uno mismo. Así que yo el primero es quien me lo predico, yo el primero soy el que tomo la determinación de ayudar a otros a encender esta chispa del Evangelio y a entender que el campo se conquista a través de las armas espirituales. Otra vez recuerdo, 2 Corintios 2, me gusta mucho ese texto, B- que libremos las batallas no como las hace el mundo, versículo 3, versículo 4. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que nuestras armas, hermanos, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis esas obreras y discípulas, lo digo en femenino porque no hay ahora mismo ningún varón más, eh, que seáis las obreras y las discípulas de Cristo, para Cristo, que hagáis esa obra y esa batalla espiritual en el campo que tiene como resultado la evangelización del mundo. Y mientras nosotros seguiremos juntos y unidos, predicando, seguiremos enraizando la palabra y seguiremos zarandeándonos los unos a los otros a través de la predicación del mensaje de la palabra para que entendamos cuál es el propósito de Dios y para que entendamos cuál es el propósito de nuestra vida o para de Dios para nuestra vida. Padre, te di las gracias en este tiempo porque a través de tu palabra nos remueves, nos ubicas, nos enfocas, mueves nuestra cabeza, giras nuestro cuerpo para que nos presentemos frente a lo que realmente tenemos que presentarnos, que es la evangelización del mundo, que es testificar en el campo que Jesús es el Cristo, que es derribar esas fortalezas que hay en el mundo, esas fortalezas de oscuridad, de mentira, de engaño, de idolatría, de religiosidad, esas barreras, Padre, que se levantan en contra de la palabra y del Evangelio, en contra de los discípulos y de las discípulas de evangelismo, en contra de los obreros que vienen a testificar que Jesús es el Cristo. Y Padre, oramos para que entendamos que esa batalla del día a día es espiritual, por lo tanto todo se centra en lo que tiene que ser espiritual, todos nos centramos en crecer, en evolucionar y en desarrollar nuestra vida dentro del pacto del Evangelio y dentro del pacto de Cristo. Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo todos los días, que le permitamos trabajar, reubicar y colocar todo aspecto de nuestra vida. Padre, que a través de la obra del Espíritu tú nos sigas hablando, nos sigas dirigiendo y nos sigas mostrando la realidad de tu palabra. Y que, Padre, podamos entender esa soberanía tuya absoluta desde ese trono celestial, desde el que tu Señor gobierna los cielos y la tierra, pero que también, Señor Padre, tú estás en todo lugar, a nuestro lado, en todo problema, circunstancia y tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.